Saludos para todos. Están en el canal Matemática Posible, un canal que busca brindarles apoyo en el proceso de su formación matemática y donde celebramos su participación, porque en el proceso de búsqueda de información ustedes están gestionando su aprendizaje y eso está entre los hechos más fundamentales que deben darse para que tengan un aprendizaje significativo. En esta oportunidad comenzamos el estudio de la trigonometría, un contenido de aprendizaje de mucha importancia en la formación matemática de los estudiantes. El inicio y posterior desarrollo de la trigonometría está estrechamente relacionado con el estudio de los triángulos y las relaciones que se pueden establecer entre sus lados y sus ángulos. Vamos a estudiarlas. Comencemos por recordar que si contamos con un triángulo rectángulo, como el de esta figura, podemos identificar su hipotenusa como el lado opuesto al ángulo recto, es decir, al ángulo que mide 90 grados. Aquí la hemos denotado con la letra Z. Observamos además que la hipotenusa es el lado de mayor medida en el triángulo rectángulo. También es importante observar que en el triángulo rectángulo existen dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos cuya medida es menor de 90 grados. A ellos los hemos denotado con las letras griegas alfa y beta. En relación con cada uno de estos ángulos agudos, podemos referirnos a su cateto opuesto o a su cateto adyacente de la siguiente manera. En relación con el ángulo alfa, nos referimos a su cateto adyacente como el cateto que junto con la hipotenusa del triángulo forma a dicho ángulo. Aquí lo hemos denotado con la letra X. Este es el lado adyacente del ángulo alfa. También, con relación al ángulo alfa, podemos referirnos a su cateto opuesto como el cateto que queda al frente de dicho ángulo. Aquí lo hemos denotado con la letra Y. Este es el cateto opuesto al ángulo alfa. Análogamente, para el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo, el cual hemos llamado beta, la hipotenusa es Z, el lado opuesto al ángulo recto, y el cateto adyacente es Y, el lado que junto con la hipotenusa forma el ángulo beta, y su cateto opuesto es X, el lado del triángulo que está al frente de beta. Muy bien, ahora que podemos identificar correctamente al cateto opuesto y al cateto adyacente para cualquier ángulo de un triángulo rectángulo, nos disponemos a conocer las definiciones de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, para luego aplicar dichas definiciones en la resolución de problemas. Para definir las razones trigonométricas, en este caso para el ángulo alfa, nos remitimos a esta figura. Observen, aquí está el ángulo alfa, este es su cateto opuesto, este es su cateto adyacente y esta es la hipotenusa del triángulo.
Así las cosas, vamos a definir las razones trigonométricas para este ángulo alfa. El seno de alfa lo definimos como el cociente de la medida del cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Normalmente abreviamos diciendo simplemente que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. También definimos el coseno de este ángulo alfa como el cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa la definimos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Definimos también la secante de alfa como el cociente de la hipotenusa y el cateto adyacente. Observen que la secante de alfa es la inversa del coseno de alfa, y ya habíamos definido el coseno como el cateto adyacente sobre hipotenusa. Por otra parte, la cosecante de alfa, la inversa del seno, la definimos como la hipotenusa sobre cateto opuesto. Y finalmente, la cotangente de alfa, la inversa de la tangente, la definimos como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Antes de ocuparnos de resolver problemas de aplicación de estas definiciones de las razones trigonométricas, vamos a destacar sus valores para tres ángulos notables y de uso muy frecuente en la trigonometría. Son los ángulos de 30, 60 y 45 grados. Aquí pueden observar en estas dos tablas los valores de las razones trigonométricas para 30 y para 60 grados. Tomando como referencia este triángulo, que les recomendamos memorizar de ahora en adelante, vamos a chequear algunos de los valores que aparecen en estas tablas. Por ejemplo, el seno de 30 grados. Recordamos que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Para este ángulo su cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Luego el seno de 30 grados es igual a 1 medio. Otro valor. Por ejemplo, la secante de 30 grados. A la secante la definimos como hipotenusa sobre cateto adyacente. Para 30 grados sería 2 sobre raíz de 3, que racionalizando para eliminar el radical del denominador resulta 2 raíz de 3 sobre 3. Vamos a chequear algunos valores para 60 grados. Por ejemplo, el coseno de 60 grados. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería en este caso 1 sobre 2. 1 medio, como lo ven acá. Y así pueden ustedes verificar todas estas razones trigonométricas. Ahora bien, la idea no es que las memoricen. Ustedes pueden obtener el valor de cualquiera de ellas a partir de su definición y de este triángulo. Si en un momento necesitan el valor del seno de 60 grados, recuerden que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y recuerden a este triángulo para decir que para 60 grados cateto opuesto sobre hipotenusa es raíz de 3 sobre 2. Aquí lo pueden ver. Y con respecto a esta tabla, pueden ver el triángulo a partir del cual la hemos construido, con los valores de las razones trigonométricas para 45 grados.
No olviden este triángulo. Él les va a permitir hallar cualquiera de estos valores en cualquier momento. Muy bien, vamos ahora a las aplicaciones. A las aplicaciones de las definiciones de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Estas razones trigonométricas se aplican en diversas situaciones problemáticas. Por los momentos vamos a aplicarlas en la resolución de triángulos. Vamos a ver que si conocemos la medida de un ángulo agudo y la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo, es posible calcular la medida del resto de los lados del triángulo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Fíjense, en este triángulo se conoce el valor de la hipotenusa, 8 metros, y el valor de este ángulo de 30 grados. Con esa información debemos calcular la medida de los otros dos lados del triángulo. Vamos a eso. Les presentamos esta relación que va a ser clave en la resolución del triángulo. Observen, lado desconocido sobre lado conocido. Lo igualaremos al valor de la razón trigonométrica que corresponda. Para calcular el lado X del triángulo, tenemos que lado desconocido, que es X, sobre el lado conocido, que es 8 metros, corresponde para este 30 grados al cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno. Luego tenemos que X sobre 8 metros es igual al seno de 30 grados. Despejamos X y sustituimos el valor del seno de 30 grados, resultando que X es igual a 4 metros. Ya tenemos este lado del triángulo, mide 4 metros. Análogamente, calculamos la medida del lado Y del triángulo. Lado desconocido, que es Y, sobre el lado conocido, que es 8 metros, corresponde para este ángulo de 30 grados al cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno. Luego tenemos que Y sobre 8 metros es igual al coseno de 30 grados. Despejamos y sustituimos el valor del coseno de 30 grados, resultando que Y es igual a 4 raíz de 3 metros. Hemos podido entonces, conociendo un lado y un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, hemos podido calcular los otros dos lados de ese triángulo. Aquí tenemos un segundo ejemplo, muy análogo al anterior, para que fijen bien el procedimiento a seguir. Cuando conociendo un ángulo y un lado de un triángulo rectángulo, necesitemos calcular los otros dos lados. En este triángulo conocemos este ángulo de 60 grados y este lado que mide 2 metros. El cateto adyacente para este 60 grados. Vamos a calcular A y B, es decir, los otros dos lados del triángulo. Nuevamente formaremos el cociente del lado desconocido sobre el lado conocido y lo igualaremos a la razón trigonométrica que corresponda.
Para calcular el lado del triángulo que hemos llamado A, diremos lado desconocido, que es A, sobre lado conocido, que es 2 metros, corresponde para este ángulo de 60 grados al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente. Luego tenemos que A sobre 2 metros es igual a la tangente de 60 grados. Despejamos A y sustituimos el valor de la tangente de 60 grados, resultando que A es igual a 2 raíz de 3 metros. Análogamente, calculamos la medida del lado B del triángulo. Lado desconocido, que es B, sobre lado conocido, que es 2 metros, corresponde para este ángulo de 60 grados a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Pero hipotenusa sobre cateto adyacente es igual a la secante. Luego tenemos que B sobre 2 metros es igual a la secante de 60 grados. Despejamos B y sustituimos el valor de la secante de 60, resultando que B es igual a 4 metros. Y así hemos calculado los dos lados desconocidos de este triángulo. En este caso, tenemos este árbol y debemos determinar su altura en base a los datos dados en la figura. Vamos a llamar h a esa altura que debemos determinar y vamos a considerar que esa h completa el triángulo rectángulo como el lado desconocido y que esta distancia de 5 metros corresponde al lado conocido del triángulo. Entonces podemos plantear el cociente h sobre 5 metros que corresponde para este ángulo de 60 grados a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Pero cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente. Luego tenemos que h sobre 5 metros es igual a la tangente de 60 grados. Despejamos h y sustituimos el valor de la tangente de 60 grados, resultando que h es igual a 8,66 metros. En este caso hay que determinar la medida del ángulo beta si los ángulos ABC y ADB miden 90 grados. Observen, como este triángulo es rectángulo, entonces para calcular la medida del ángulo que hemos llamado alfa, podemos aplicar cualquiera de las definiciones de las razones trigonométricas que involucren a su cateto opuesto, que es conocido, mide 5 metros, y que también involucre a la hipotenusa, que mide 10 metros. Podríamos utilizar la definición del seno o la de su inversa, la cosecante. Vamos a usar la definición del seno. Así tenemos que seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual a 5 metros sobre 10 metros, de donde el seno de alfa es igual a 1 medio, y en consecuencia, alfa es el arco cuyo seno vale 1 medio, es decir, alfa es igual a 30 grados. Perfecto, nos falta calcular beta. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Para este triángulo, los ángulos internos son alfa, beta
y 90 grados. Aquí hay 90 grados, según los datos del ejercicio. Entonces, debe ocurrir que alfa más 90 grados más beta debe ser igual a 180 grados. Como alfa, ya lo calculamos, mide 30 grados, debe ocurrir que 30 grados más 90 grados más beta debe ser igual a 180 grados, de donde se obtiene que beta es igual a 60 grados. Muy bien, continuemos con la resolución de triángulos. En este caso, podemos observar una figura compuesta por dos triángulos rectángulos simples que hemos llamado 1 y 2. Debemos calcular la medida de todos los lados desconocidos. De acuerdo con lo que hemos estudiado en los ejemplos anteriores, debemos iniciar la solución de este problema por el triángulo 1, que está aquí a la izquierda. De este triángulo conocemos un lado que mide 3 metros y un ángulo agudo que mide 60 grados. Planteamos el cociente x sobre 3 metros, que corresponde para este ángulo de 60 grados a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Pero hipotenusa sobre cateto adyacente es igual a la secante. Luego x sobre 3 metros es igual a la secante de 60 grados. Despejamos x y sustituimos el valor de la secante de 60, resultando que x es igual a 6 metros. Hemos calculado este lado, mide 6 metros. Vamos ahora a calcular el lado y del triángulo. Para ello planteamos el cociente y sobre 3 metros, que para este ángulo de 60 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, tangente de 60 grados. Despejamos y sustituimos el valor de la tangente de 60, resultando que y es igual a 3 raíz de 3 metros. Fíjense que este lado y es común a los dos triángulos 1 y 2, por lo tanto podemos pasar a resolver el triángulo 2. Utilizando a y como lado conocido, vamos a calcular primero la medida de este lado z, la hipotenusa del triángulo. Establecemos el cociente z sobre 3 raíz de 3 metros, que para este ángulo de 30 grados es hipotenusa sobre cateto opuesto, que se corresponde con la cosecante de 30 grados. Luego despejamos z y sustituimos el valor de la cosecante de 30 grados, resultando que z es igual a 6 raíz de 3 metros. Ahora vamos a calcular a este lado w del triángulo. Establecemos el cociente w sobre 3 raíz de 3 metros, que se corresponde con la cotangente de 30 grados. Y luego despejamos w sustituyendo el valor de la cotangente de 30 grados, resultando que w es igual a 9 metros. De esta manera, terminamos de calcular la medida de todos los lados desconocidos en los dos triángulos. Ok, continuamos. En este caso, de nuevo debemos calcular la medida de los lados desconocidos en esta figura. Una figura compuesta por dos triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo y este es otro triángulo rectángulo. Observen bien que este segmento que mide 4 metros no es un lado de ninguno de los dos triángulos rectángulos de la figura.
Este segmento de 4 metros solo es parte de este lado X. No conocemos ningún lado en ninguno de los dos triángulos. Luego, el procedimiento para la solución de este problema difiere de los aplicados en los ejercicios anteriores. ¿Cómo resolver en este caso? Bueno, vamos a aplicar las definiciones de las razones trigonométricas para hallar dos ecuaciones, cuyas variables sean dos lados de los triángulos que componen la figura. Vamos por parte. Comencemos por observar que este lado C es común a los dos triángulos rectángulos que constituyen la figura. Este lado C es lado de este triángulo rectángulo y es también lado de este otro triángulo rectángulo. Ok, a partir de este triángulo rectángulo obtenemos la ecuación A sobre C igual a cotangente de 60 grados, de donde A es igual a C por la cotangente de 60 grados. A esta la vamos a llamar ecuación 1. Y de este otro triángulo rectángulo obtenemos la ecuación X sobre C igual a cotangente de 30 grados, de donde al sustituir a X por A más 4, fíjense, X es igual a A más 4, obtenemos que A es igual a C por cotangente de 30 grados menos 4. Y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones 1 y 2. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones mediante el método de igualación. Si A es igual a C por la cotangente de 60 grados y A es también igual a C por la cotangente de 30 grados menos 4, podemos igualar C por la cotangente de 60 grados con C por la cotangente de 30 grados menos 4. Aquí lo que hacemos es pasar este término restando al primer miembro de la ecuación y sacamos factor común C, además de sustituir los valores de cotangente de 60 grados y de 30 grados. Las cosas quedan de esta manera. Aquí sacamos el mínimo común denominador, pasamos este 3 a multiplicar a este menos 4, este factor lo pasamos a dividir, quedando finalmente que C es igual a 2 raíz de 3 metros. Ahora vamos a sustituir este valor de C en la ecuación 1, lo cual nos permite calcular el valor de A. Este es el valor de la cotangente de 60 grados, resultando que A es igual a 2 metros. Observen, ya tenemos el valor de A y X es igual a A más 4 metros. Entonces X es igual a 6 metros. Ahora vamos a calcular el valor de B. Observen, de este triángulo rectángulo, que es este mismo, obtenemos que B sobre A para este ángulo de 60 grados es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir, B sobre A es igual a la secante de 60 grados. Despejamos B
y sustituimos el valor de la secante de 60 grados, resultando que B es igual a 4 metros. Ahora vamos a calcular D. Observen que de este triángulo, que es este mismo, obtenemos que D sobre C para este ángulo de 30 grados se corresponde con la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y se tiene que D sobre C es igual a la cosecante de 30 grados. Despejando D y sustituyendo el valor de la cosecante de 30 grados, se tiene que D es igual a 4 raíz de 3 metros. Muy bien, una vez calculados todos los lados desconocidos de los triángulos, su representación gráfica queda de esta manera. Aquí hemos sustituido todos los valores calculados y concluimos así esta sesión de trabajo donde hemos presentado las razones trigonométricas y sus aplicaciones en la resolución de triángulos rectángulos. Aquí les dejamos propuestos unos ejercicios para que ustedes calculen las medidas de los lados desconocidos en estos triángulos. Deberían poder resolverlos con éxito aplicando las definiciones de las razones trigonométricas. De todas maneras, cualquier dificultad nos la cuentan para apoyarlos. Por esta vez agradecemos mucho la atención prestada. Seguramente volveremos a coincidir en algún otro video. Si te gustó este video, danos un visto bueno haciendo clic en la manito arriba y suscríbete para más videos. Cualquier comentario o sugerencia puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y te apoyaremos. Hablamos en serio cuando decimos que nuestro proyecto es tu aprendizaje.